Ejercicio Ejercicio 7, el 7, inciso el C. inciso C. No sé cómo. No sé cómo. Ejercicio 7, inciso C. Ok. ¿Qué es lo que te está pidiendo el 7C? La La primera primera mitad mitad del del sexto sexto mes. mes. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, como te dice que utilices el cálculo, te está pidiendo el cambio real o el cambio aproximado. El cambio El aproximado. cambio aproximado. Ajá, ¿no? Entonces necesitas calcular el cambio aproximado que va a tener la tasa de precios durante la primera mitad del sexto mes. Entonces, pues acuérdate que para sacar el tiempo, pues podíamos trazar, ¿no? Nuestra tablita, ¿no? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ahí está, el sexto mes. Quiere decir que la primera mitad, pues es hasta aquí, ¿no? O sea, como en el 6.5. ¿Sí o no? Sí, sí. Y este pedazo es en donde tú vas a estar calculando ese cambio. Entonces, eso quiere decir que ¿cuánto es delta de t? Cambio. Punto 5. Exacto, ¿no? Porque es medio mes. Punto Acuérdate 5. que t está dado en meses. Entonces vas a calcular medio mes. Y luego T0, ¿dónde empiezas a calcular ese medio mes? En 6. En 6, ¿no? Al sexto mes, En aquí. 6. Y pues ahí está ya, ¿no? Y ya nada más es que veas la fórmula de aproximación para qué función, porque te están pidiendo el aumento en la tasa de precios. Entonces eso quiere decir que tu función pues va a ser la que corresponda a esa tasa de precios. Y ya de ahí vas a sacar la fórmula de aproximación. Y ya, bueno, sustituir los datos. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Sí, Ok. ¿Alguna gracias. otra duda? No, no. Muy bien. Entonces, vamos a empezar, ¿sale? Bueno, vamos a ver funciones crecientes y decrecientes. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? De lo que era una función creciente y decreciente, o sea que conforme se va moviendo, bueno, conforme va aumentando la variable, pues nuestra función sí aumenta o disminuye, ¿no? Pero de todos modos, pues ahí les puse la definición. Una función f es creciente en un intervalo AB si f de x2 es más grande que f de x1, siempre que x2 sea mayor que x1. Ajá. Entonces, a lo que se está refiriendo, ahí abajo ya les puse un dibujo de una función que es creciente en el intervalo AB. Y entonces nos dice que agarremos un x2 que sea mayor que x1, ¿no? Y que estén en el intervalo. Entonces, yo voy a agarrar aquí un x1 y aquí un x2, el x2 más grande. Y luego me fijo en su valor en f. Entonces, este de aquí, pues es f de x1 y este de aquí es f de x2. ¿Y a qué altura están? Aquí está f de x2 y f de x1. Y pues entonces sí sucede que f de x1 es más pequeño que f de x2, ¿no? Y entonces en general siempre va a ser así. Si ustedes agarran un x chiquita, bueno, más chiquita que otra, entonces cuando las evalúen, pues la chiquita les va a dar un valor más pequeño. Eso en una función creciente. Y en una función decreciente, pues al revés, ¿no? O sea, van a agarrar un valor más pequeño, uno más grande, y luego se fijan en la función. Y entonces en este caso, como es decreciente, pues va a ser al revés. El valor pequeño es el que va en la función, va a ser el más grande. ¿Sí queda claro? ¿O no? ¿Qué? Ok. ¿Para todos queda claro eso? ¿Cómo funciona para crecientes y para decrecientes? Bueno.
Y entonces, ¿cómo sabemos cuándo es una, bueno, o sea, ya vimos cómo es una función creciente y decreciente, pero ¿cómo sabemos cuándo es así? Entonces, para eso tenemos el criterio de la derivada, de la primera derivada, que nos va a decir cuándo una función o en qué intervalo va a ser creciente y en qué intervalo va a ser decreciente. Entonces, una función es creciente cuando la derivada es positiva y es decreciente cuando la derivada es negativa. Pero eso ya lo habíamos visto, ¿no? Porque la derivada, geométricamente, ¿qué es? ¿Qué representa la derivada de una función? Geométricamente. Representa una pendiente. Representa una pendiente. Ajá, la pendiente de la recta, ¿qué? Tangente. Recta tangente. Exacto, la pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos en nuestra función creciente, la que ahí pinté de color verde, ¿no? Y vamos a ver cómo son sus rectas tangentes. Aquí está la recta tangente aquí, la recta tangente acá, la recta tangente acá. Y todas esas rectas, ¿cómo tienen, cómo es su pendiente, positiva o negativa? Positiva. Positiva, ¿no? Positiva. Entonces, como la pendiente es positiva, quiere decir que la derivada es positiva y entonces que es creciente. Ya lo habíamos visto. Y lo mismo, ¿no? Si es decreciente, entonces me fijo en sus rectas tangentes. Ahí están. ¿Y cómo es la pendiente de esas rectas tangentes? ¿Positiva o negativa? ¿Positiva o negativa? Esa pendiente. Eso es negativo. Exacto. Entonces, Eso como es la negativo. pendiente es negativa, quiere decir que la derivada es negativa y pues si la función es decreciente. Entonces, eso ya lo habíamos visto, pero bueno, ahí está. Ese es el criterio, ¿no? De la derivada. Así vamos a saber cómo se comporta la función. Y pues ahí tenemos un primer ejemplo. Vamos a hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de esa función de ahí. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues primero vamos a encontrar la derivada. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de esa función? Seis x cuadrada más 6x menos cuadrada más 6x Exacto. menos 2. Entonces ahí está la derivada. Y luego la voy a igualar a 0. La voy a igualar a 0. Bueno, vamos a ponerlo en un segundo paso. La voy a igualar a 0 y voy a ver que voy a resolver esa ecuación. Soy 6x cuadrada más 6x menos 12 igual a 0. Para resolver esa, acuérdense que pueden o factorizar o usar fórmula general, ¿no? Entonces, bueno, si factorizan les va a quedar así. 6 por x más 2, x menos 1 igual a 0. O pues usan fórmula general, ¿no? Como sea, vamos a obtener que esa derivada es 0 cuando x es menos 2 y cuando x es 1, ¿sí? Hasta ahí van todos bien. Sí. Sí. Ok. Y entonces Sí. vamos a poner esos Sí. puntos en una recta. Paso 3. Aquí pongo el menos 2 y acá adelante está el 1, ¿sí? Y entonces ahí, o sea, en esos puntos es en donde va a poder cambiar mi pendiente. ¿Por qué? Porque en estos puntos la derivada es 0, ¿no? O sea, aquí mi derivada es 0 y acá también es 0, ¿no? Y entonces si fuera a cambiar, digamos, si fuera así, negativa, positiva, no estoy diciendo que sea así, pero si fuera mi función así, que se comportara decreciente, creciente y decreciente otra vez, entonces quiere decir que la derivada pasaría de ser negativa a ser positiva. Y para que cambie de signo, acuérdense del teorema de valor intermedio, ¿no? Era
La derivada era negativa, después se volvió positiva y entonces quiere decir que en algún punto tuvo que pasar por 0, ¿no? O sea, y ese punto en este caso es el -2. Y lo mismo pasa con el 1. Si pasó de ser positiva a ser negativa, o sea, sí, quiere decir que en algún punto tuvo que pasar por 0. Entonces, por eso esos dos puntos, o sea, los puntos en donde nuestra derivada sea 0, van a ser los que dividan esos intervalos en donde va a poder cambiar de signo mi función. ¿Sí queda claro? No estoy diciendo que a fuerza tenga que cambiar, porque puede ser que mi función haga esto, ¿no? O sea, que se quede siempre siendo positiva, pero que toque el 0. Puede ser que pase eso, pero por eso esos son los candidatos para que haya un cambio de signo. ¿Sí queda claro por qué esos van a ser los que me van a funcionar? ¿Sí o no? Sí, Ok. sí. Entonces, pues los vamos a poner ahí. Y luego, ¿cómo voy a sacar el signo de cada uno de esos pedacitos? Pues me voy a agarrar un número, el que sea, para evaluar ahí mi derivada. Ajá. Por ejemplo, o sea, voy a en este intervalo de aquí, de menos infinito a -2. Yo voy a agarrar el -3. ¿Sí están de acuerdo que el -3 está ahí en ese intervalo? Sí. Y entonces lo evalúo en la derivada, ¿no? O sea, lo evalúo aquí. 6 por -3 al cuadrado, más 6 Sí. por -3, -12. Y eso les va a dar 24. Quiere decir que en ese intervalo mi derivada va a ser positiva. Ajá, y no va a cambiar. No va a cambiar porque para que cambie de signo tiene que haber un punto en donde se haga 0. Pero en todo este intervalo amarillo ya no se vuelve a hacer 0. Entonces eso quiere decir que se queda positiva todo el tiempo. ¿Sí? Ahora para el siguiente intervalo, igual. Me agarro un número que esté aquí entre el -2 y el 1. Entonces voy a agarrar el 0. El 0 está aquí en medio, ¿no? Y lo evalúo en mi derivada y me va a dar -12. Entonces eso quiere decir que en este pedazo mi derivada va a ser negativa, ¿sí? Y para el último, alguien que esté del 1 al infinito. Entonces voy a agarrar el 2, lo evalúo en la derivada y también me da 24. Lo que quiere decir que en este pedazo mi derivada va a ser positiva. Y entonces yo ya sé cómo se va a comportar mi función. Entonces, por lo tanto, f es creciente. ¿En qué intervalo? Acuérdense que la función es creciente cuando su derivada es positiva y decreciente cuando la derivada es negativa. Entonces eso quiere decir que es creciente en qué intervalos. Menos infinito, -2. Ajá, en el amarillo Menos y infinito, -2. Bueno, y 1 infinito. exacto, Bueno, ¿no? y Entonces 1 aquí infinito. y acá. Y f es decreciente ¿en dónde? ¿En dónde es decreciente? -2,1. Exacto, Menos en el 2,1. verde, en el azul que diga. ¿Sí queda claro para todos? ¿O no? Ahora, si lo ponemos como Sí, maestra. flechitas, muy bien, quiere decir que Sí, la maestra. función aquí en este pedazo va a subir, luego va a bajar y luego va a subir. Ajá. O sea, no sé exactamente qué tanto va a subir, pero yo sé que de algún modo mi función se va a ver así, ¿no? Para arriba, para abajo y para arriba. ¿Sí? Puede ser que se vea así, puede ser que se vea así, puede ser que se vea así, no sé, pero se va a ver como esa S. ¿Sí queda claro para todos que así es como se va a ver mi función? Sí, Ok. sí, Ahora, otro ejemplo. Lo mismo, hay que hallar intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, primero necesito la derivada.
Ajá. Entonces, esa derivada la van a calcular ustedes y tienen un par de minutos. ¿Ya quedó la derivada? Ya. Pues, ¿Cómo queda entonces? X cuadrada menos 4X. Ya. pues, Sobre Sobre, todo eso al cuadrado. X cuadrada menos 4X. ¿a todos les quedó igual? ¿Alguien tiene alguna Sobre duda de por qué queda así? todo eso al cuadrado. no, sí me quedó igual. Ok. Y entonces, después el segundo paso es igualar la derivada a 0 No, sí me quedó y igual. ver, ¿no? ¿Qué puntos X nos dan 0? Entonces, que sea igual a 0, pues quiere decir que esto de aquí es igual a 0. Y entonces eso quiere decir que lo de arriba es 0, ¿no? Porque para que sea una división sea 0, lo de arriba tiene que ser 0, porque lo de abajo nunca va a ser 0, ¿no? Entonces, quiere decir que esto de acá es 0. Y pues ya nada más hay que resolver eso, ¿no? O sea, eso, si factorizamos una X, me va a quedar así. Y entonces, acuérdense, cuando tenemos una multiplicación igual a 0, eso es porque lo primero es 0 o el segundo es 0. Si el primero es 0, pues ya tengo el punto, ¿no? X igual a 0. Y si el segundo es 0, pues eso quiere decir que X es igual a 4. Y ya tengo yo los dos puntos que me van a separar, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguna duda de cómo sacamos ese 0 y ese 4? Otra manera de sacarlo, pues es aplicar aquí fórmula general, ¿no? Igual me hubiera dado el 0 y el 4. Y entonces esos van a ser mis candidatos, pero también nos tenemos que fijar en donde no esté definido. Ajá. F' no está definida en donde no va a estar definida esa función de F'. X ¿En dónde? menos 2 al No, cuadrado igual a 0. En los. Exacto, ¿no? Cuando lo de abajo sea 0. X menos 2 al No, cuadrado como igual a 0. en Y entonces hay los. que resolver eso, ¿no? Ese cuadrado pasa como raíz del otro lado y raíz de 0, 0. Entonces nada más me queda X menos 2 igual a 0,
O sea, x igual a 2. Y esos 3 van a ser los puntos, ¿de acuerdo? Arriba no hicimos eso de que no estuviera definida porque mi derivada era un polinomio. Y los polinomios, acuérdense que siempre están definidos. Ajá. Entonces, por eso ahí son los únicos candidatos eran los que me hacían que mi derivada se anulara. Pero en este caso, como si había alguien que en donde no está definida, pues también voy a tomar en cuenta ese. ¿Sí? Y entonces los 3 puntos los pongo aquí en mi recta para analizar, ¿no? Tengo el 0, el 2 y el 4. Y esos van a ser los subintervalos en donde me voy a estar fijando, ¿sí? Y entonces tengo que encontrar a alguien que en este intervalo, ¿no? Entonces, más chico que 0, pues voy a agarrar el menos 1. ¿Sí? Y luego alguien entre 0 y 2, pues voy a agarrar el 1. Y entre 2 y 4, el 3, 5. ¿Sí? O sea, esos yo los agarré nada más porque sí, pero ustedes podrían haber agarrado el que sea, ¿no? O sea, en el amarillo podrían haber agarrado el menos 1000, en el verde podrían haber agarrado un medio, o sea, el número que ustedes quieran, ¿no? Pero estos son los con los que yo hice las cuentas. Entonces, con menos 1 son, les da 5 novenos, 1 les da menos 3, este también es menos 3, y este de aquí, 5 novenos. Entonces, eso quiere decir que en el intervalo amarillo, ¿cómo va a ser mi derivada? Creciente. Ajá, positiva, ¿no? Creciente. Y luego en el intervalo verde, Creciente. Negativo. decreciente. En el naranja, Igual. Negativo. y es lo que les decía, ¿no? O sea, esos puntos son candidatos para Igual. que cambie. No quiere decir que va a cambiar a fuerza, ¿no? Por ejemplo, ahí el 2 era candidato, pero no hubo cambio, ¿no? Decreciente y decreciente, o sea, sigue bajando la función. Y luego en el rosa, ¿cómo es? Creciente otra vez. Exacto. Y entonces, por lo tanto, Creciente otra vez. f es creciente ¿de dónde a dónde? Menos infinito, coma 0. Ajá. Y 4, menos infinito. Infinito, coma 0. exacto, ¿no? En el amarillo y en 4, el coma rosa. infinito. Y f es decreciente ¿en dónde? 0,4. Exacto, ¿no? Porque entonces como aquí no cambió de signo, pues este 0,4. ya no se convierte en o sea, ya no tenemos dos intervalos, ya nada más tengo uno, ¿no? Todo desde 0 a 4 es decreciente. Entonces es el verde y el naranja. Y listo. Esos van a ser mis intervalos. Quiere decir que mi función de cierta manera se ve así. Crece, luego decrece y vuelve a crecer. Igual, como una más o menos, bueno, no es cierto, no. ¿Por qué? Porque en el 2 no está definida, ¿no? Entonces aquí hay una asíntota, ¿sí? Entonces crece, decrece y decrece y crece, ¿sí? Entonces se va a ver como dos Cs. No sé cómo están situadas, no sé qué tanto abren, pero así es como se va a ver. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, ¿no tienen ninguna Sí. duda de cómo encontrar esos intervalos?
No. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver extremos relativos, ¿no? Ahí ya les puse una función y en verde pues les dibujé los que representan como los picos, ¿no? O sea, donde sube la función, y en morado los que representan, pues les vamos a llamar valles, ¿no? Entonces la definición pues es que la gráfica de la función f, esta de aquí es la función f, va a tener un máximo relativo en un punto x igual a c, si f de c es más grande o igual que f de x para todo x en un intervalo. Ajá. Entonces, por eso es relativo, porque es en un intervalo. O sea, por ejemplo, aquí en el dibujo, el verde, ¿no? O sea, el verde en este intervalo a b es el máximo relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque es más grande a su alrededor, ¿sí? Entonces, en este intervalo va a ser el máximo relativo. Y lo mismo con el naranja, con el D, ¿no? Ese en este intervalo de E a F también va a ser el máximo relativo de intervalo. Pero pues es en un intervalo, porque si nos fijamos en todo, o sea, desde aquí hasta, pues entonces, ¿cuál es el punto más grande de todos esos? ¿Es B o es D? D. O sea, en todo el dibujo D. de la gráfica, exacto, es D, ¿no? O sea, el más grande de todos los puntos es D. Entonces, por eso es relativo, porque en este intervalo AB, el más grande era este B. Pero si ya nos fijamos en un intervalo diferente, por ejemplo, de C a D, intervalo más grandote, el máximo va a ser D. Ujú. Entonces, relativo siempre es fijándonos en un intervalo. Y el mínimo relativo, pues es el mismo, ¿no? O sea, si es más chiquito que todos, o más chiquito o igual que todos los que estén en un cierto intervalo, ¿no? Por ejemplo, aquí, el F, ¿no? Si me fijo en el intervalo de F hasta D, pues el más chiquito va a ser este de aquí, ¿no? Porque pues es más pequeño que todos estos de acá. ¿Sí? Entonces sí queda claro cómo se define un máximo relativo y un mínimo relativo y que nos tenemos que fijar en un intervalo para comparar los puntos. E. Ok. Y pues en conjunto a estos máximos y mínimos se les llaman los extremos relativos. Ujú. Ahora, un número C en el dominio de F le vamos a llamar número crítico si la derivada se anula ahí. Ajá. O sea, si yo evalúo en mi derivada y me da 0, o si mi derivada no existe, ¿sí? Por ejemplo, acá arriba, en este ejemplo, este 0, 4 y 2 les llamamos números críticos, ¿sí? Porque es donde mi derivada se anula y donde mi derivada no está definida, ¿sí? Arriba, los números críticos pues serán S-2 y S1, ¿sí? Y al punto correspondiente, o sea, si ya yo agarro la coordenada, ¿no? C y lo evalúo F de C, ese se le llama punto crítico. Entonces, por ejemplo, acá arriba, el número crítico ya dijimos que era 0, 4 y 2. ¿Y cuáles son los puntos críticos? Puntos críticos. Es el 0, F de 0, 4, F de 4 y 2, F de 2. O sea, es la coordenada que corresponde a la gráfica, ¿sí? La tenemos que evaluar en la función original, no en la derivada, en la función original. Entonces, este sería 0 y luego evaluar aquí F de 0. O sea, pues 0, ¿no? Y luego 4, F de 4. O sea, 4 al cuadrado entre 4 menos 2
entre 2, 16, 8. Y luego este último, este pues no es un punto crítico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué x igual a 2 no me da un punto crítico? ¿Por qué Porque no está barra? definida. ¿Por qué Porque no está barra? definida. Porque no está definida ahí, ¿no? Todos los números críticos, ajá. O sea, los números críticos solamente nos dan estas divisiones, como es mi función. Pero los puntos críticos están dados por los números que sí están en el dominio. Ajá. Por eso aquí decía en la definición, un número C en el dominio de F, o sea, donde F sí esté definida. ¿Sí? Y bueno, ahí hay unos ejemplos, ¿no? 3 puntos críticos en donde la derivada se anula. Entonces, aquí en el primero, pues tengo un máximo relativo. ¿Y por qué mi derivada va a ser igual a 0? Porque ahí mi derivada es 0. ¿Quién era la derivada? La pendiente. Exacto, ¿no? La pendiente de la recta tangente. Aquí ya dibujé la recta tangente. La pendiente. ¿Cuánto es la pendiente de esa tangente? 0. 0, ¿no? Porque está horizontal. Acuérdense que la pendiente de todas las rectas horizontales es 0. Entonces, 0. por eso esa derivada es 0. ¿Sí? Y en ese caso, ese punto C representa un máximo. Ujú. Y lo mismo con el mínimo. ¿Sí? Dibujamos la tangente. ¿Y cuánto es la pendiente de esa tangente? 0. 0. Entonces eso quiere decir que la derivada ahí es 0. Entonces 0. siempre en los máximos y en los mínimos la derivada se va a anular. ¿Y por qué? Pues por eso, ¿no? Porque la pendiente, la tangente en ese punto va a ser horizontal. Y hay otro tercer caso en donde la tangente también es horizontal. Y es aquí, en ese punto donde está como cambiando mi curva. Ahorita vamos a ver ese punto que representa, bueno, después. Pero ese ahí también va a ser 0, la pendiente. Pero en este caso, ese no es un extremo relativo. Entonces tenemos 3 casos en donde se anula. Que sea un máximo, que sea un mínimo o que no sea ninguno de los dos, que sea un punto de cambio. ¿Sí queda claro? Los 3 diferentes casos en donde se va a anular la derivada. Sí, Muy bien. sí. Y también vamos ahora a ver 3 puntos críticos en donde la derivada no está definida. Ajá. En el primer caso tenemos un máximo relativo, pero ahí, como es un pico, la derivada no está definida. Acuérdense que ya hemos hablado en eso, ¿no? Entonces, si tenemos picos, no vamos a tener que, bueno, nuestra derivada no va a estar definida. O sea, tienen que estar suavecitos para que mi derivada funcione. Entonces, como ya hay un pico, aunque sea un máximo, aún así mi derivada no existe. En el siguiente ejemplo es lo mismo. Hay un pico. Entonces, aunque es un mínimo poquito, y en eso tampoco sea un punto de cambio, porque la tangente vertical, y ya había dicho que cuando nuestras rectas son vertical pendiente, no está si la pendiente, también podemos tener máximos, mínimos o nada, y que la pendiente esté indefinida. ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí,
Y ahora vamos a ver criterio de la Sí. primera derivada para encontrarnos, porque ya vimos qué son los máximos, bueno, qué son los extremos relativos y que también hay puntos que no son extremos relativos, pero cómo los encuentro, o sea, cómo sé cuál es cuál. Entonces, para eso tenemos criterio de la primera derivada. Y ahí, bueno, ahí está la explicación, luego la leen cuando tengan los apuntes, pero lo que dice en esa explicación es esto. Nos fijamos en el primer ejemplo, ¿no? En este donde tenemos un máximo. Y entonces, primero, pues para que tengamos un máximo, quiere decir que primero la función tiene que subir y luego la función tiene que bajar a fuerza, ¿no? Para que sea máximo, porque es un pico. Bueno, o sea, no pico en el sentido de que esté picudo, sino de que sea o sea, hasta arriba, ¿no? Y entonces, si primero sube la función, eso quiere decir que la derivada, ¿cómo es? Positiva. Exacto, ¿no? Porque quiere decir que mi función empieza siendo creciente. Positiva. Llega al máximo y entonces la fuerza tiene que bajar porque todos los demás puntos pues tienen que ser más pequeños. Entonces, eso quiere decir que después del negativa. Y entonces en un máximo nosotros pasamos de tener derivada positiva a derivada cero a derivada negativa. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, sí, Ok, y ahora en un mínimo, pues es al revés, ¿no? Porque en un mínimo tenemos un valle. Entonces eso quiere decir que tiene que bajar, o sea, tiene que ser decreciente, lo que quiere decir que mi derivada tiene que ser negativa. Después se hace cero cuando alcanza el mínimo y tiene que volver a subir. Eso se tiene que volver creciente y entonces mi derivada es positiva. Lo que quiere decir que si yo tengo un mínimo, voy a pasar de derivada negativa a cero a positiva. Ajá. Y si no es un extremo relativo, entonces, ¿qué pasa? Positiva, positiva. Y entonces, ¿qué pasó con mi derivada? ¿Cambió de signo o no cambió de signo? ¿No cambió? ¿No cambió? No cambió, ¿no? O sea, la función era creciente, luego pasa a este punto donde es cero y sigue siendo creciente. Ajá. Y lo mismo si tuviéramos al revés, ¿no? Va a ser negativa, luego aquí va a ser cero y otra vez negativa. Entonces, cuando no tenemos extremos relativos, eso es porque mi derivada no cambia de signo. Ajá. Entonces, si cambia de positivo a negativo, tengo un máximo. Si cambia de negativo a positivo, tengo un mínimo. Y si no cambia de signo, pues no hay un extremo relativo. ¿Sí? Y ahí está geométricamente el por qué es eso. Y entonces aquí en esos 3 párrafos es lo que dice, los leen con calma. Y entonces eso es lo que nos da el criterio de la primera derivada. Ajá. Tenemos un punto crítico, que en este caso va a ser P, que es C, f de C. Y entonces vamos a tener un máximo si a la izquierda de ese punto, pues es derivada positiva y a la derecha es negativa. ¿Por qué? Pues porque si es un máximo, pues se ve así, ¿no? Entonces tiene que ser creciente, luego cero y luego decreciente. Ajá. Y luego un mínimo si a la izquierda es negativa y a la derecha positiva, porque como es un mínimo, pues se ve así y entonces tiene que pasar de negativa a cero a positiva. Y pues no va a ser un extremo si tiene el mismo signo, ¿no? O sea, en este caso así, o en este caso así, negativo, negativo, o positivo, positivo. Y aquí en este punto C se va a anular. Y eso es lo que nos va a dar el criterio de la primera derivada. ¿Sí queda claro? ¿Se entiende por qué es así? sí, sí. Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Primero vamos a hallar todos los puntos críticos de esa función y luego los vamos a clasificar con criterio de la primera derivada. Entonces, para encontrar los puntos críticos, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivar y después igualar a cero. Derivar y después igualar a cero. ¿No?
Entonces, primero vamos a encontrar puntos críticos. ¿Cómo queda la derivada? Cuatro x cúbica. 4x Ujú. cúbica. Más 24x cuadrada. Más 24x cuadrada. Más 36x. Más 36x. Y entonces esta hay que igualarla a 0 y resolver. ¿Cómo se resuelve? Por ¿Alguna idea? Factor común. Exacto, Factor ¿no? común. Factor común. ¿Qué puedo sacar de factor común? El 4. El 4. 4 y qué más. X. Y X. X. Una Y X, ¿no? X. Entonces, si al primero le quito 4x, ¿cuánto me queda? X cuadrada. Exacto, ¿no? O sea, este ya le quité el 4, ya le quité una x, pues ya no me quedan 2x, ¿no? Y luego más, porque es el signo que sigue. Y si a este le quito 4x, entonces primero tengo que buscar un número que multiplicado por 4 me dé 24. ¿Qué número es ese? 6x. 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 Exacto, ¿no? 6X. 6x. Más del último, ¿cuánto me queda? 9. 9. 9. 9. Y esto es igual a 0. Y entonces aquí tienen dos opciones. O factorizan o directo ya ven aquí qué sucede cuando esto es 0. ¿Sí? Si factorizáramos, pues habría que factorizar esto de aquí, ¿no? O sea, poner una X, poner otra X y luego buscar dos números que multiplicados me den 9 y que sumados me den 3. ¿Qué números son esos? Más 3 y más 3. Más 3 y más 3. Exacto, ¿no? Igual a 0. Y entonces de aquí tenemos que X es igual a ¿qué? Bueno, eso se anula cuando esto es 0, ¿no? El primero. Y 4x es igual a 0 cuando x es 0. 0, ¿no? ¿Sí lo ven todos o no? ¿O quieren que lo escriba completo? Todo bien. Todo bien. Y después el siguiente paréntesis, x más 3 es igual a 0 cuando x es ¿qué? Menos 3. Menos 3. 3. Y el siguiente paréntesis es lo mismo, ¿no? Entonces también nos va a dar menos 3. Ahí están los dos puntos. La otra hubiera sido que directamente dijeran, bueno, como es una multiplicación y es igual a 0, eso quiere decir que este es 0 o que este de acá es 0, ¿no? De aquí del primero obtengo x igual a 0 y aquí en el segundo hubieran aplicado fórmula general y les hubiera dado x igual a menos 3. Entonces da igual cuál de los dos hagan, el que se acomoden mejor. Y el punto es que ya tengo, ¿no? Estos de aquí son los números críticos. Ahora vamos a obtener los puntos críticos. 0 y tengo que evaluar en qué. F de 0. F de 0. En f de 0, ¿no? Y menos 3 y f de menos 3. F de 0, acá está f. ¿Cuánto les da? Menos Menos- 8. Menos menos- 8. Y si evalúan menos 3, les va a dar 19. Y entonces estos de aquí son ¿quiénes?
¿Qué son esos dos de ahí? Los puntos críticos. Los puntos Exacto. críticos. Esos son los puntos críticos. Entonces ya hice lo primero que me pedían, ¿no? Encontrar los puntos críticos. Y ahora hay que clasificarlos. Y para eso teníamos que usar criterio de la primera derivada, ¿no? Entonces los pongo aquí en mi recta y voy a ver qué pasa con mi derivada. Ajá. Porque ya dependiendo de cómo cambie en alrededor de estos intervalos, yo voy a saber, ¿no? Cómo se comporta mi función y entonces esos puntos a qué equivalen. Y entonces tengo que agarrar alguien que esté aquí, alguien que esté en este intervalo y alguien que esté en este intervalo, ¿sí? Para este intervalo de aquí, voy a agarrar -4 y eso es -16. Para el intervalo de en medio, -1 y para el último intervalo, 1 y eso es 64. Y entonces eso quiere decir que en el primer intervalo de menos infinito a -3, ¿cómo es mi función? Negativa. Decreciente. Decreciente, ajá. La derivada es negativa. Aquí la Negativa. derivada es Decreciente. negativa y mi función es decreciente. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Derivada negativa, función decreciente. Puede ser que mi función sea positiva, ¿no? O sea, puede ser que mi función sea así. Es positiva, pero es decreciente. Ajá. En el segundo intervalo, la derivada ¿cómo es? Negativa. Y entonces mi función es, Decreciente. Negativa. ¿ok? Y en el tercer intervalo, la derivada es, Decreciente. Positiva. y la función Creciente. Positiva. creciente. Y pues ya Creciente. eso es todo, ¿no? Ya tenemos todo para clasificarlos. Por lo tanto, 0,-8 es que en este punto mi función pasó de ser decreciente a ser creciente. Eso quiere decir que ese 0,-8 es un ¿qué? Máximo. Mínimo. Mínimo. No, un mínimo, ¿no? Máximo. Si no lo ven, Mínimo. Mínimo. dibújenlo así como yo le hice ahí en verde, ¿no? O sea, pasó de ir para abajo a ir para arriba. Entonces aquí tenemos un valle, un mínimo. Y luego, ahora el 3 pasó de ir para abajo a ir para abajo. Eso quiere decir que aquí, ¿qué hay? Un máximo. No. ¿A poco? Un Acuérdense máximo. que un máximo se ve así, ¿no? Como una montañita. Y un mínimo se ve como una U. Entonces, esta es una U, quiere decir que hay un mínimo. Pero ahí no hay una montañita, ¿no? Aquí hay como una S. Y entonces las S, acuérdense que mi derivada en este caso no cambió de signo, ¿no? O sea, fue negativa a negativa. Y el criterio de la primera derivada, ¿qué nos decía? Que si es de negativa a negativa, o sea, si no hay cambio de signo, entonces, ¿qué es lo que sucede? No es un extremo relativo. Exacto, No es un extremo no es un relativo. extremo relativo. Entonces, aquí no hay un extremo relativo. ¿Sí queda claro para todos cómo clasificarlos? Sí. ¿Segurísimos? Sí. Sí. Ok. Y entonces, bueno, ese procedimiento que hemos hecho, pues aquí está ya definido, ¿no? O sea,
¿para qué nos va a servir esto? Pues para poder graficar, ¿no? Porque ya sabemos más o menos de estos como bosquejos, cómo se ve la función, ¿no? O sea, sabemos que aquí pues va a tener un valle, sabemos que acá va a tener ahí como esa S. Y entonces, ¿cómo vamos a elaborar la gráfica utilizando la primera derivada? Pues primero marcamos los números críticos en la recta, ¿no? Como ya le hicimos. Y lo dividimos, ¿no? En los intervalos. Luego evaluamos la función, la derivada. En cada intervalo le vamos a llamar número de prueba. ¿Ah? O sea, en este caso, de este ejemplo, el -4, el -1 y el 1 fueron mis números de prueba. Y lo evalúo, pues, para ver, ¿no? Como si es creciente o es decreciente en cada uno de esos intervalos. Eso ya lo sabemos hacer. Después, encuentro el f de c para cada número crítico, ¿no? O sea, veo cuánto vale mi función ahí, que es esto que hicimos, ¿no? Encontrar f de 0 y f de -3. Veo cuánto va a valer mi función y entonces empiezo a bosquejar. En mi plano de coordenadas voy a dibujar como este gorro, esta montaña, si es un máximo, ¿no? Y voy a, o sea, por ejemplo, si tengo las intersecciones con los ejes, pues también las marco, ¿no? En mi plano de coordenadas. Bueno, otros puntos que podamos ver, ¿no? Por ejemplo, en la, no sé, o sea, si vemos que hay uno donde no esté definido, pues entonces marco la asíntotos o todo eso, ¿no? Son las cosas que ya sé sacar de mi función, ¿sí? Y ya después al final, pues ya nada más trazo la curvita, ¿no? O sea, las uno de tal manera que sea creciente donde tenga que ser, decreciente donde tenga que ser y que no haya picos, que esté suavecita. Ajá. Entonces, vamos a hacer eso. Nos pide que tracemos la gráfica de esta función, pero esa función es la anterior, ¿no? Es esta que teníamos aquí. Entonces, el paso 1 ya está hecho, ¿no? Porque yo ya saqué esta recta de aquí, ¿no? Esta recta de evalué, ya revisé en creciente y ya clasificé. Entonces voy a copiar esa recta acá. Tengo el -3 y el 0. Es decreciente, decreciente, creciente. Y aquí tengo un mínimo. Acá tengo una cosa así. Y f-3 es 19. F de 0 es 8. Entonces ahí lo único que hice fue copiar -8. Lo que yo ya había hecho arriba. Y entonces lo voy a dibujar en un plano. X y Y. Primero ubico los puntos, ¿no? O sea, tengo el 3, 19. Si el 19 está acá y el -3 está acá, entonces ahí tengo ese punto. Y luego también tengo el 0 menos 8, ¿no? O sea, aquí. Yo sé que el 0 menos 8 es un mínimo. Entonces, como es un mínimo, pues se ve como una U, ¿no? O sea, aquí más o menos se va a ver así, como una U. Y luego, en el -3, mi función pasó de ser decreciente a decreciente, ¿no? O sea, tengo esta S. Y entonces ya nada más los uno. Así. Y para arriba. Y ya, eso es un bosquejo de cómo se va a ver mi función. Ajá. O sea, yo no sé exactamente en dónde pasa por aquí y por acá. No sé exactamente cuáles son esos puntos. Si quisiera conocerlos exactos, pues tendría que sacar la intersección con el eje X, ¿no? Pero si no, si nada más quiero yo un bosquejo de cómo se ve mi función, pues lo único que hago es eso. ¿Sí queda claro cómo trazar la gráfica a partir de esta información de aquí? Sí, Ok. sí. Entonces, pues vamos a hacer este ejercicio de acá, ¿no?
Lo mismo, tengo que encontrar los intervalos en donde es creciente y decreciente, los extremos relativos y después trazar la gráfica. Entonces, primero vamos a encontrar los puntos críticos, ¿no? ¿Cómo voy a sacar los puntos críticos de la función? ¿Qué tengo que hacer? Derivar y igualar a cero. Derivar y igualar Exacto, a ¿no? cero. ¿Cómo queda esa derivada? Bueno, a ver, ustedes háganla en un par de minutos y ahorita me dicen cómo queda. ¿Ya quedó la derivada? Creo que ya. ¿Cómo Creo que queda ya. entonces? Me salió menos 2t menos 2t sobre 3 menos 2t cuadrada a la 1/2. 3 menos 2t cuadrada a la 1/2. Ok, solo que arriba faltó una cosa, ¿no? Vamos a revisarla. A ver. Acuérdense que, pues cuando tenemos así la raíz, usamos regla de los exponentes y entonces esta se convierte a la que. Un medio. Medio. A la 1/2, ¿no? Un Y medio. entonces aplico Medio. regla de la Medio. cadena, ¿no? Bajo el exponente, copio todo y le resto 1, ¿no? 1/2 menos 1, pues menos 1/2. Y luego derivo lo que hay aquí adentro. ¿Y cuánto es esa derivada? Menos 2t menos 2t. Exacto. ¿No? Y entonces acomodo todo. O sea, arriba me va a quedar esto y este 1, ¿no? Entonces 1 por menos 2t. Y abajo me va a quedar este porque lo voy a mandar para cambiar este de signo, ¿no? Entonces abajo me va a quedar a la 1/2, o sea, es una raíz. Y también abajo, pues este 2, ¿no? Que ahí está. Ya está acomodado. Arriba, 1 por lo que sea, pues ese es lo que sea, ¿no? Entonces puedo eliminar este 1 y estos paréntesis. Y entonces ahora sí,
puedo cancelar un 2 de todos lados, ¿no? O sea, porque como aquí se están multiplicando, entonces sí puedo cancelar 2 de todo lo que está arriba y 2 de abajo. ¿No? Si aquí cancelo un 2, pues me va a quedar un 1. Si aquí cancelo este 2, me va a quedar esa t. Y también cancelo este 2 aquí abajo. Y entonces arriba me queda menos 1 menos t entre la raíz. Que era lo que te había fallado. ¿Sí queda claro por qué hicimos esa cancelación? Si no la ven tan claramente, lo que pueden hacer es sacar factor común. Arriba, si yo le saco factor común, pues me va a quedar 2 por menos 1 menos t. Y entonces ahora sí van a cancelar este 2 con este 2 de aquí abajo. Pues y queda exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Sí queda claro para todos? Sí. Ok. Sí. Entonces, esa es mi derivada. Y después, ¿qué tengo que hacer para sacar los puntos críticos? Igualar a cero. Ajá, ¿no? Entonces, mi derivada es igual a 0 Igualar a cero. cuando, ¿qué cosa? Menos 1 menos t es igual a 0. Exacto, cuando lo de arriba es igual a 0 porque es una división. Menos ¿no? 1 menos t es igual Y a esto 0. es igual a 0 cuando t es igual a menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y ahora también nos teníamos que fijar en Sí. los puntos en donde mi derivada no está definida. Y entonces mi derivada no va a estar definida cuando ¿qué? Lo de abajo sea 0. Exacto, cuando esta raíz Lo de abajo sea 0. es 0. Entonces hay que resolver eso. Esa raíz la paso del otro lado, 0 al cuadrado pues es 0, y solamente me queda esto, ¿no? Y entonces ahí pues aplico fórmula general, ¿no? Este va a ser A, B y C, aplican fórmula general y les va a quedar T igual a menos 3 y a 1. Y entonces estos de aquí van a ser los puntos que vamos a utilizar en la recta, vamos a considerar en nuestra recta. Pero el único que va a corresponder a un punto crítico, pues va a ser este de aquí. ¿Por qué? Porque en estos de acá no, pues no me van a corresponder. Bueno, ahorita van a ver por qué, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces los marco en mi recta, ¿no? El menos 3, menos 1 y 1. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Para ver cómo se comporta mi función en esos intervalos, ¿qué tengo que hacer? ¿Mm? Tenía que ¿Qué evaluar. hago? Ujú. Tenía que evaluar. Agarrar. Agarrar los números de prueba, ¿no? O sea, tengo que agarrar los números de prueba, o sea, número aquí, aquí, aquí y aquí, y evaluarlos en dónde. ¿En la derivada? En la ¿En la derivada, ¿no? derivada? O sea, aquí tengo que evaluar, digamos, el menos 4. Aquí voy a evaluar el menos 2. Aquí voy a evaluar el 0. Y aquí voy a evaluar el 2. A ver. Bueno, entonces, a ver, evalúen la derivada en menos 4 y me dicen qué pasa.
¿Cuánto les da la derivada evaluada en menos 4? ¿Cuánto les da? Menos raíz de 5. Menos raíz de ¿La 5. derivada evaluada en menos 4? ¿Están Menos seguros? Creo que está indefinida. menos Exacto, ¿no? Creo que está ¿Por indefinida. qué? O sea, vamos a hacer las cuentas. O sea, hay que evaluar aquí. Esa es la derivada, ¿no? Entonces, menos 4 menos, que diga menos 1, menos t, que en este caso es menos 4. Y luego abajo tengo raíz de 3 menos 2 por menos 4 menos menos 4 al cuadrado, ¿no? Y arriba, pues voy a tener 3, ¿no? Arriba no importa, no tengo ningún problema. Pero ¿qué pasa abajo? Abajo tengo 3 más 8 menos 16, ¿no? ¿Y cuánto es eso? Raíz de menos 5. Menos Raíz de cinco. menos 5. Exacto, raíz Menos de cinco. menos 5. ¿Y eso es posible? No, no se puede. No, no se entonces puede. eso quiere decir que aquí no está definida. Ajá. Quiere decir que mi raíz no tiene sentido para números más chiquitos que menos 3. Entonces, todo este lo voy a descartar. Ese intervalo ahí no tiene sentido mi raíz, ¿de acuerdo? Y si no tiene sentido mi raíz, quiere decir que quién tampoco tiene sentido. Menos 1. Menos 1. No, o sea, si esta raíz no sirve ahí, quiere decir que mi función g, que es la misma raíz, tampoco sirve, ¿no? Entonces, lo que significa que en este intervalo de aquí, g, mi función original, no está definida. O sea, ese intervalo no está en el dominio de g. Ajá. ¿Por qué? Lo vamos a tomar en cuenta porque ahorita que hagamos la gráfica, pues no va a haber nada, nada ahí, ¿no? Ahí no va a haber nada dibujado. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro eso? Sí, sí. Ok. Ahora, ¿cuánto les da la derivada evaluada en menos 2? Bueno, evalúen o sea, en menos 2, en 0 y en 2 y ahorita me dicen cuánto les da. Cero punto cincuenta. 0.50. Ajá, 0.57.
menos 0. Ajá. Y en 2. Es indefinida. Exacto. Aquí en 2 tampoco está definida. Es indefinida. Y entonces eso significa que ¿qué vamos a hacer con ese intervalo? Pues lo mismo que el primero. Exacto, ¿no? No lo vamos a tomar en cuenta. Y Pues entonces lo mismo mi que el primero. derivada no está definida ahí porque mi raíz no está definida. Esa raíz es la función g. Entonces eso significa que g tampoco está definida en este intervalo. Y entonces eso significa que g solamente la vamos a dibujar de dónde a dónde. De -3 a 1. Exacto, de -3 a 1. Y entonces De de -3 a -3 a -1, en el primer intervalo que nos queda, ¿cómo es la derivada? Creciente. Exacto, ¿no? La derivada es Creciente. positiva y entonces eso quiere decir que mi función es creciente. Arriba voy a poner lo que corresponde a la derivada y abajo lo que corresponde a la función. Y en el siguiente intervalo mi derivada, ¿cómo es? Negativa. Y entonces mi Negativa. función es, Decreciente. exacto. Decreciente. Y entonces yo ya tengo esos intervalos, ¿no? Por lo tanto, g es creciente en -3, ¿en dónde? Exacto, -3 menos 1. Y decreciente, ¿en dónde? -1, -1, -1, Ujú. Ya tengo los intervalos. Y ahora con eso, yo también puedo clasificar al -1, ¿no? G tiene un ¿qué? ¿Qué hay en -1? un máximo. Exacto. Un máximo. Un máximo relativo en x igual a -1. ¿Sí? El máximo relativo no es -1. Ajá, ahí tienen que entender eso muy bien. No es el máximo relativo. Ahí es donde está. En ese x es en donde lo vamos a encontrar. No quiere decir que ese es el máximo, sino que ahí es en donde lo vamos a localizar. ¿Sí? Y ya nada más basta encontrar g de -1, ¿no? ¿Cuánto es g de -1? ¿Dónde hay que evaluar? En la función original. Ajá. En la función Y original. entonces evalúenlo y díganme cuánto les da. ¿2? 2 y ¿Dos? -2. 2 y -2. Ah, no, aquí nada más vamos a tomar en cuenta la raíz positiva porque es la que aquí nos dicen, ¿no? Nos dicen que nuestra función es la raíz positiva. Cuando tomamos en cuenta ambas raíces es cuando despejamos. Cuando despejamos, ahí sí, ¿no? Si tuviéramos x cuadrada igual a algo, entonces si yo despejo, ahí sí tomo en cuenta ambas raíces. Ajá. Pero cuando ya me dan la función como tal, entonces no. ¿Sí? Entonces, ese g de -1 es 2. Ajá, raíz positiva de 3 menos 2, bla, bla, bla. Entonces, eso es 2.
Y con eso yo ya voy a poder hacer mi gráfica, ¿no? Uno, 2, menos 3, 1, menos 1, 2. Acuérdense que aquí la variable no es x, se llama t. Ajá. Y acá arriba pues tenemos g de t. Entonces, pues primero yo marco, ¿no? Yo ya sé que de mi máximo está en menos 1,2. O sea, aquí. Y como es un máximo, ¿qué voy a dibujar? ¿Una montaña o una U? Una montaña. Montaña. Una montaña, Una ¿no? montaña. Y además yo también ya sé que esto no lo tomo en cuenta y esto no lo tomo en cuenta, ¿no? Y que de menos 3 a 1 mi función va a crecer y que para acá va a decrecer. Y ya nada más me falta saber cuánto valen menos 3 y cuánto valen 1. ¿Cuánto es g de menos 3? Bueno, les voy a decir, ¿no? Para que no hagamos las cuentas. 0. Y g de 1 también es 0. Entonces está aquí y está aquí. Y pues ya teniendo todo eso, ¿cómo se va a ver mi función? Como una ¿qué? ¿Qué figura más o menos va a ser? ¿Una parábola? Ajá, ¿no? ¿Una Más o parábola? menos como una parábola. No es una parábola como tal, porque pues no, las parábolas son completas, ¿no? Pero pues esta más o menos parece una parábola, ¿sí? En la función g. ¿Queda claro para todos todo el procedimiento? O sea, tanto sacar los puntos críticos, como hacer el análisis de la recta esta de aquí, sacar los intervalos, sacar los extremos, sacar la gráfica. ¿Todo queda claro? Sí. Sí, maestra. Una Muy pregunta. bien. Sí, dime. Sí, maestra. Una Ahí es pregunta. donde se dice que una función es cóncava. Ahí es donde se dice que una función Ajá, es cóncava. sí, ahorita lo vamos a ver en el siguiente tema, pero sí, en este caso esta función es cóncava o convexa hacia abajo, pero ya lo vamos a ver. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación. Ujú. Es el ingreso derivado de producir X unidades de un artículo. Esa es la función R de X y está dada en millones de dólares. Ajá. Y nos preguntan cuál es el nivel de producción que va a generar el máximo ingreso y cuál va a ser ese ingreso máximo. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Encontrar qué. Los puntos críticos. Ajá, Los ¿no? puntos Y críticos. clasificarlos. Y a mí el que me va a interesar va a ser el extremo relativo que corresponda al qué, Máximo. al máximo, ¿no? Máximo. Entonces, primero, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Derivar. Derivar. Exacto. Derivar. Entonces, derivan esa función, hacen las cuentas y ahorita me avisan cuánto queda esa derivada.
Me avisan cuando ya tengan la derivada. Ya, ¿Cuánto ya. queda? Menos x cuadrada. Menos x cuadrada. Más 126x. Más 126. Menos 3160. Menos 3160. Ajá. Lo de abajo al cuadrado. Lo de abajo al cuadrado. Solo que En el signo ahí, 6. exacto, se te fue un En el signo signo más. negativo. Ajá, es negativo. Es negativo. Ajá, es Este es negativo. menos. Ay. Y este es más. ¿Alguna duda de por qué la derivada queda así? O sea, hay que aplicar la del cociente y luego arriba pues ya nada más hacemos las cuentas. ¿Sí? ¿Está claro para todos o alguien quiere que sí la hagamos? Sí, está claro. Muy bien. Sí, está claro. Entonces ya que tenemos la derivada, ¿qué es lo que hay que hacer? Igualar a 0. Ajá, ¿no? Igualar Igualar a a 0. 0 para sacar puntos críticos. Entonces, si igualan a 0, quiere decir que ¿quién va a ser igual a 0? Lo de arriba. Lo de arriba. Y Lo de para arriba. sacar a x, ¿qué tienen que hacer? Factorizar. Factorizar o Factorizar. Factor común. no, Factor común. Fórmula Fórmula general. general. O fórmula general. ¿no? Fórmula En fórmula este caso yo les general. recomiendo fórmula O fórmula- general porque son números muy grandes, ¿no? Entonces, para encontrar un número 2 que multiplicado desde en 3.969, pues, está difícil, ¿no? Entonces, apliquen fórmula general y ahorita me dicen qué valores de x les dan. ¿Ya tienen los valores de x? Ya. ¿Cuánto da? 64 y 60. Ya. 64 y 60. ¿Segura? Yo tengo 150, menos 152, 26. Yo tengo 150, Ajá, menos menos 152, 26. 152.09 y 26.09. Yo creo que ahí te falló alguna cuenta. Pero eso es lo que da. Bueno, igual que no se les vayan los signos, ¿no? Acuérdense que aquí A es -1, B es menos 126 y C 3.979. Pues ya nada más hay que sustituir bien, ¿no? En la fórmula general. Y bueno, entonces esos van a ser los puntos que correspondan a nuestros candidatos, ¿no? Para ver si son extremos relativos o no son. Pero
uno de esos dos no nos va a servir en este caso y que alguien me diga cuál no nos va a servir y por qué no nos va a servir. No nos va a servir el 3. No nos va a servir menos el 63. O menos 63. No, o sea, aquí los únicos dos puntos que tenemos son este, ¿no? El menos 152 y el 26. Pero ¿cuál de esos no va a servir? O sea, matemáticamente sí sirve, sí corresponde, sí es, pero en el contexto del problema que estamos trabajando, ¿a cuál no vamos a tomar en cuenta de esos dos y por qué? El El menos. negativo. El negativo, El ¿por El qué? menos. negativo porque quiere el punto máximo. Porque quiere el punto máximo. No, no es por eso. Porque ¿Por el qué no conti- vamos a tomar en cuenta? porque el dice que el ingreso derivado. Dice que el ingreso derivado serían pérdidas. Serían pérdidas. No, a ver, X, si X fuera igual a menos 152.09, o sea, si esto sucediera, ¿qué significaría en el contexto del problema? ¿Qué representa X? Las unidades. Las Las unidades, ¿no? unidades. Entonces, si X fuera igual a eso significaría que estamos produciendo ¿qué? Menos 152. ¿Y eso Menos es posible? 152. No. No. Entonces, por eso es que vamos a ignorar el negativo en este caso. Ajá. Porque esto de aquí no puede suceder. No podemos producir unidades negativas, ¿no? Entonces, aunque matemáticamente sí está bien, en el problema práctico que tenemos, pues ese no nos va a servir. Entonces, este lo descarto. Y solamente voy a analizar el 26.09. Entonces, en mi recta, solamente voy a poner ese. Y voy a ver qué pasa a su izquierda y voy a ver qué pasa a su derecha. Ajá. Y así ya voy a saber, pues, qué pasa con ese punto de ahí. Ajá. Si es un extremo relativo y cuál es, o si no es nada. Y entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo analizo eso? Evaluando en la derivada. Evaluando en Exacto, la ¿no? En derivada. la derivada tengo que evaluar un número de prueba a la izquierda y tengo que evaluar un número de prueba a la derecha. Entonces, a la izquierda, pues vamos a agarrar el 0 y a la derecha vamos a agarrar 30, ¿no? Y entonces, si la derivada la evalúan en 0, pues va a dar 1. Y si la evalúan en 30, va a dar menos 0.08. Entonces, eso quiere decir que la derivada del lado izquierdo, ¿cómo va a ser? La derivada. Positiva. Positiva. Y entonces la función va a ser Creciente. 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 Y del lado derecho la derivada va a ser Negativa. y la función Negativa. Decreciente. 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 Y entonces eso significa que ahí en 26.09, ¿qué hay? Un máximo. Exacto. Un máximo. Aquí hay un máximo. Ujú. Y ya nada más me falta saber cuánto vale mi función de ingreso en ese 26.09. Díganme cuánto vale. Bueno, hagan la cuenta. Diez punto ocho. 10.8. 10.8. Y en
Y en términos del problema, ¿qué es lo que significa? ¿Cuál es entonces el nivel de producción que genera el máximo ingreso? $10.8 millones. 10.8 millones de Nivel dólares. de producción, ¿a qué se refiere? Unidades. A las 16 Exacto. unidades. Entonces, A las ¿cuántas 16 unidades unidades. tengo que producir para alcanzar ese ingreso máximo? 10.8. No, 10.8. 26, 26.09. 26, exacto. Las unidades 26.09. están dadas por X. Ajá. ¿Y cuánto vale X? X vale 26.09. Este de aquí es X. Ajá. Entonces, ese es el número de unidades que tengo que producir. Tienen que tener cuidado con eso. Ajá. Ese es el nivel de producción. Y ahora, segunda pregunta. ¿Cuál es el máximo ingreso? Ahora sí 10.8 Ahora sí, Ahora sí 10.8 ¿qué? millones de dólares. Exacto. Millones de dólares. 10.8 millones de dólares. ¿Sí queda claro para todos cuál es la diferencia entre esos dos? O sea, ¿cuál representa X y cuál representa el ingreso? Sí, Muy bien. Ahora sí. Bueno, entonces, ahora lo que habíamos dicho, ¿no? De concavidad. Vamos a empezar a verlo y ya terminamos la próxima clase. Y primero ahí les puse como un ejemplo práctico para hacer como una introducción, ¿no? Y nos vamos a pensar en un problema de eficiencia, ¿no? O sea, el número de unidades que un trabajador de una fábrica va a producir en T horas, ¿sí? Y eso nos va a estar dado por la función Q de T. Y digamos que va a ser semejante a esa gráfica que está ahí, ¿no? Entonces la línea negra es la función Q de T y es una función creciente, ¿no? Primero, en el intervalo amarillo, yo tengo que mi pendiente va aumentando, ¿no? O sea, aunque en toda la recta mi pendiente es creciente, porque está inclinada así, de esa manera, en el pedazo amarillo se está o sea, cada vez se inclina más, ¿no? Más y más y más parada. ¿Están de acuerdo? Entonces eso quiere decir que la pendiente va aumentando, la pendiente está creciendo. Y que la pendiente crezca quiere decir que la tasa de producción está creciendo, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo en ese primer intervalo, en ese primer lapso, el trabajador está produciendo cada vez más unidades, ¿no? Entonces empieza poco a poco y cada vez produce más y más y más. Y de repente llega un punto que es el morado, en donde alcanzamos la inclinación máxima. Ajá. Entonces es lo más inclinado que va a estar mi pendiente. Y entonces en términos del problema, pues es el punto en donde el trabajador va a producir más, ¿no? O sea, el punto de mayor eficiencia. Y después de eso, ¿qué pasa con la pendiente? Aunque sigue siendo positiva, cada vez es menos positiva, ¿no? O sea, cada vez se empieza a acostar otra vez. Entonces eso quiere decir que la pendiente decrece y por lo tanto la tasa de producción decrece. Es decir, que primero el trabajador empieza de poquitas unidades, empieza a producir más, alcanza las máximas unidades que puede producir y luego otra vez empieza a producir menos. Ajá. Ese punto morado donde se alcanza la inclinación máxima se llama punto de rendimientos decrecientes. Y entonces aquí está la explicación de lo que yo les decía, ¿no? O sea, al comienzo, pues la gráfica no es tan inclinada, ¿no? En lo amarillo. Después llegamos a la máxima inclinación y después empieza otra vez a disminuir. Ajá. Y entonces al principio, pues el trabajador produce poquito, ¿no? Y ya después como que le va agarrando la onda, empieza a producir más hasta que alcanza el máximo número de unidades que puede producir, pero pues se cansa, obviamente, ¿no? Entonces ya después de que se cansa, pues por eso empieza a disminuir otra vez esa tasa de producción, ¿sí? Y pues ese comportamiento lo describimos, o sea, nos fijamos
para describir esa función en sus rectas tangentes, ¿no? En eso fue en lo que nos fijamos, en cómo se van moviendo esas tangentes para poder describir mi función. Entonces, a la izquierda de ese punto, a la izquierda del punto de rendimientos decrecientes, la pendiente va a aumentar, pero a la derecha esa pendiente va a disminuir. Y entonces, si se fijan, nos está partiendo a la curva, o sea, ese punto morado nos está partiendo la curva como en dos. Ajá. Aquí está como hacia arriba, ¿no? Como el pedazo de una montaña. Y a partir de acá es que diga, esta es la montaña y esta es como la U, ¿no? Entonces eso quiere decir, ahorita vamos a ver, que lo que hizo en ese punto es que cambió de concavidad. Ajá. De ser cóncava hacia arriba en lo amarillo, pasó a ser cóncava hacia abajo, ¿sí? Y eso se dio pues por cómo se fue moviendo la pendiente. Y entonces, ¿cómo vamos a saber de qué manera esa pendiente, o bueno, esa concavidad se mueve? Y para eso tenemos la prueba de la concavidad y eso nos lo da la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva en un intervalo, entonces va a ser cóncava hacia arriba, como una sonrisa. Y acuérdense que cóncava hacia arriba también le llamamos convexa. ¿Sí? Y si la segunda derivada es negativa, entonces es cóncava hacia abajo, ¿no? Así. Y a esta le llamamos nada más cóncava. ¿Sí? Entonces, ahí les puse un dibujito, ¿no? Primero en el pedazo azul, o sea, de A a B, es cóncava hacia arriba. Pasa de una pendiente negativa a una pendiente cero a una pendiente positiva. Ahí, en el punto azul donde la pendiente es cero, ¿qué tenemos? ¿Un qué? En este punto azul en donde la pendiente es cero, hay un qué. Mínimo. Mínimo. Ajá. Y después viene este punto que es en donde cambia la convexidad, porque de ser cóncava hacia arriba, ahora se volvió cóncava hacia abajo, ¿no? Como una montaña. Y entonces cuando es cóncava hacia abajo, la pendiente pasa de ser positiva a cero a negativa. Y pues así es como vamos a determinar, ¿no? La concavidad con la segunda derivada. Entonces la primera derivada, ¿qué nos da? La primera derivada nos dice si la función es ¿qué? Con la primera derivada, cuando evaluamos y vemos si es positiva o negativa, nos dice si la función es ¿qué? ¿Qué información nos da la primera derivada? Si es creciente o decreciente. Exacto, ¿no? La primera Si es derivada creciente o nos dice decreciente. si es creciente o decreciente. Y la segunda derivada nos da la concavidad. Nos dice si es cóncava o si es convexa. ¿Sí? Eso es la información que nos va a dar la primera y la segunda derivada de mi función. Y bueno, además también ya vimos que la primera derivada, viendo si es creciente o decreciente de la función, pues también nos ayuda a clasificar los puntos críticos, ¿no? Nos ayuda a decidir si son mínimos, máximos o nada. Ahora. Por último vamos a ver esta observación, ¿no? Una cosa es la concavidad y otra cosa es que la curva sea creciente o decreciente. Ajá, por eso les puse esta nota de aquí arriba. La primera derivada nos da creciente o decreciente y la segunda convexidad, pero no implican nada. Ajá. O sea, que sea cóncava hacia arriba no nos dice que sea creciente o que sea decreciente. Son dos cosas aparte. Ajá. Y por eso están ahí esos 4 ejemplos. En el primero, la función es creciente. ¿Por qué es creciente? Pues porque va aumentando, ¿no? O sea, va hacia arriba.
Entonces es creciente. Como es creciente, quiere decir que nuestra primera derivada pues es positiva. Pero además es cóncava hacia arriba, ¿no? Porque parece una U. Ajá, o sea, está así, en esa forma. Y entonces, como es cóncava hacia arriba, pues eso significa que la segunda derivada es positiva. Ahora, el siguiente ejemplo, ¿la curva es creciente o es decreciente? ¿Cómo es esa función? Decreciente. Decreciente, ¿no? Entonces eso quiere decir que Decreciente. su primer derivada va a ser negativa. Y ahora, en términos de concavidad, ¿es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo? Hacia arriba se vería como una U y hacia abajo se vería como una montaña. ¿Cómo se ve? Como una U. Como una U. Entonces eso quiere Como decir que una es U. cóncava hacia arriba, ¿no? Y por lo tanto su segunda derivada tendría que ser positiva. En el tercer ejemplo, ¿es creciente o es decreciente? Creciente. Creciente. Entonces la primera derivada Creciente. tendría que ser positiva. Y luego en concavidad, ¿cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Porque es como una Hacia montaña. abajo. Entonces su segunda derivada, negativa. Y el tercer ejemplo, creciente o decreciente. Decreciente. Ajá. Primera derivada Decreciente. negativa. Y cóncava hacia abajo, ¿no? Porque se ve así. Y entonces, por lo tanto, su segunda derivada tendría que ser negativa. Y entonces es lo que dice la observación, que se pueden tener los cuatro casos, ¿no? O sea, no que sea creciente o decreciente, no nos dice nada acerca de la convexidad. Y lo mismo al revés. Entonces, se pueden tener las cuatro combinaciones. ¿Y cómo lo sacamos? Pues de la primera derivada y de la segunda derivada. ¿Ok? La siguiente clase vamos a ver ejemplo de cómo calcular la convexidad en los intervalos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, entonces, Sí, de ¿alguna acuerdo. duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima clase, el martes, ¿sale? Está muy bien, Nancy. Está muy bien, Nancy. Tengan buen día, buen fin de semana. Que tengan buen día, mucho, buen fin de semana. Gracias, igual. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Fin de semana. Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, Nancy. Que estén bien todos por allá, cuídense. Gracias, igual, hasta luego. Saludos y un abrazo.